Hola, Gustavo. ¿Sí? ¿Cómo andás, che? Sebastián Russo. ¿Cómo andás, Sebastián? ¿Cómo andás, che? ¿Cómo va? Bien. Acá andamos también, sí, tirando. Aquí conversando en función de la edición de este libro, Los mecanismos frágiles, últimas imágenes desde la vida dañada. Bueno, en principio una mínima presentación de Gustavo, bueno, muy prolífico realizador. Iba a decir cinematográfico y efectivamente allí nos vamos a meter en un principio de problema, de realizador de audiovisuales, este, un pionero incluso en lo que es cine ensayo nacional, trabajó sobre cine experimental también, digamos, ha problematizado siempre, digamos, a la imagen en su estatuto como tal. De hecho, bueno, incluso ha publicado ya un libro con la editorial Sans Soleil, Promesas del Cine. No, no, perdón, el cine como Sí. promesa. ¿No? Ahí estaba duplicando y está tocando el título, quizás no de manera inocente. Y bueno, dentro de la larga producción audiovisual, ya habíamos proyectado de las invenciones prodigiosas en unas jornadas que hicimos en el Centro Cultural Conti, también bueno, el pequeño diccionario ilustrado de la electricidad, también un documental, quizás de lo más si se quiere, si bien dentro del documental es bastante experimental y potente como es que sois ahora, dentro de su obra quizás una de las obras, si se quiere, más encuadrables en términos así llamado género cinematográfico. Y bueno, una de las últimas materiales que me interesó mucho, realizado junto a Carolina Rimini, su compañera, que es Binaria, a lo que hemos conversado en su momento también en Rosario. Eh, pero bueno, en relación esta publicación, que me parece que obviamente continúa parte de su exploración, no solo audiovisual, sino reflexiva, también un permanente también realizador de cursos, ¿no? En términos también de un gesto reflexivo allí, por demás interesante. Hay una primera palabra que te quería consultar, Gustavo, Ujú. que era la A palabra ver, fragilidad, ¿no? sí. Que querría quizás poder conversar sobre esa palabra, pero en principio bueno, agradecerte también esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes primero, che, por toda esta movida, porque se haya podido realizar esto incluso en medio de toda esta situación tan difícil que estamos pasando todos y todas, ¿no? Bueno, y una situación en la que esta palabra tiene otra relevancia incluso, ¿no? Sí. Ya lo hablábamos un poco, esto fue escrito hace unos meses, no es casual, ya que cosas como estas sucedan, pero bueno, cuando fue escrito no se avisoraba ni remotamente una situación como esta, y hoy realmente yo no lo había pensado demasiado en este tiempo cuando estaba a punto de lanzarse esto, pero ayer viendo el lanzamiento y releyendo el título y algo que habían escrito ustedes en el posteo, bueno, redimensioné un poco esta idea, me sorprendió un poco, ¿no? La dimensión que cobra ahora. Sí, sí, Y la idea de... Sí, decime. sí, no, perdón, digo, porque efectivamente me parece que el libro se configura bajo un doble movimiento, que uno es el de, en realidad sobre varios movimientos, pero uno es la idea de un manifiesto, digamos, ¿no? Ujú, Y allí donde ese manifiesto, una de las dimensiones que tiene es una dimensión, si se quiere, de diagnóstico, y ujú, allí la palabra fragilidad tiene tanto la lógica del diagnóstico, ¿no? De la vida frágil, ujú, como de potencia, ¿no? A ujú. pensar desde allí, no sé si estás de acuerdo. Sí, sí, totalmente. Es esta especie de doble aspecto de la palabra, de la palabra fragilidad, ¿no? Que es algo que fui encontrando, la verdad, en el transcurso de esa escritura. También debo decir que en el modo en que trabajo tanto en estos escritos como en los videos, incluso en la idea de los cursos, ¿no? Hay algo de esto, de esa idea del ensayo como
como condición, incluso, no como género, sino como una idea de búsqueda permanente, de planteo, donde a veces incluso en el texto no sé exactamente hacia dónde voy a ir. Parto de algún lugar y voy llegando, no hay una idea previa, ya perfectamente preestablecida. En este caso la palabra fragilidad apareció en algún momento, ¿no? Mientras iba pensando determinadas cosas, determinadas cosas que sí atraviesan un poco todo lo que me mueve, me conmueve y me sacude de la imagen, esto con lo que uno se relaciona tanto. Y lo que fue apareciendo es justamente esta idea de fragilidad, un poco sí, como potencia, en tanto esa búsqueda de desarmar cierto poder de las imágenes, cierto poder mal utilizado, digamos, de las imágenes, cierto poder incluso totalitario, totalizador de las imágenes, y buscar en las imágenes justamente ese aspecto frágil que pone a todo sobre un fondo de igualdad, digamos, ¿no? Esa fragilidad de la vida, ¿cómo encontrar eso en la imagen que hable un poco de igual a igual? No dejo de ver en el trabajo de la imagen un trabajo sobre uno mismo, sobre una misma. No dejo de ver que ponerse a hacer imágenes es o supone una suerte de exigencia ética de pensarse en relación a los otros, a las otras, a los demás, a los demás, a las demás, y ahí aparece esa idea de fragilidad que es esa especie de fondo común, ¿no? Que es incluso una especie de horizonte de búsqueda. Yo no sé si en el texto se plantean como respuestas a los problemas, creo que se plantean como horizontes hacia donde deberían, supongo, Sí. apuntar las imágenes o el trabajo, ¿no? Sí, absolutamente, porque como te decía, me parece que, y como estás planteando, está por un lado esta idea de fragilidad como diagnóstico y como potencia, y que ese doble movimiento también lo haces en el libro, y es la idea de manifiesto por un lado, bueno, en realidad la propia idea de manifiesto como una suerte de plan de acción, digamos, ¿no? Por no decir tanto operaciones, que podríamos decir perfectamente. Y allí querría leerte un fragmento de lo que sería el final del capítulo El Fósil, donde empiezan a aparecer, digo, por un lado, la idea de una suerte de diagnóstico de la fragilidad, para pensar sin duda la vida en el neoliberalismo, ¿no? La idea de precariedad, de vida dañada, que incluso yo veía ahí también un vínculo con autoras como Judith Butler, como Julie Rollins, ¿no? Que hablan de la idea de precariedad también en esta doble concepción. Julie Rollins también, la idea de lo débil como instancia inicial desde donde poder pensar y incluso pensar al otro, ¿no? Sobre todo en la idea de Butler. Pero vos haces, me parece que hay un pasaje interesante entre ese diagnóstico de fragilidad y, bueno, cuáles son los mecanismos, ¿no? Frágiles, quizás por ejemplo el ensayo como espacio de condición de la escritura, de la visualidad, pero también de la vida, y bueno, decís en algún momento, en el apartado 32, hay algo de la numeración también que me hace acordar a Guy Debord, digamos, hay algo de manifiesto de bordiano, no solo por el tono, si quiere, enunciativo, sino también por la idea del fragmento. Decís, tomar a la imagen entonces como un fósil, que entiendo que es uno de esos mecanismos que estás proponiendo, implica entonces volver a pensarla políticamente para liberarla de sus sujeciones políticas invisibilizadas por el cliché promovido en el entorno. Eliminarla en sus contradicciones es un acto o un proceso de reapropiación, de religamiento, un obrar cuya apertura es el signo del reconocimiento de la fragilidad como lo común de la vida, ¿no? Allí la idea de fósil y la idea de cliché, o en tal caso fósil versus archivo, como lo estás planteando en ese sentido, ¿no? Y el archivo también como cliché. Hay todo un trabajo de denegaciones en tu libro, ¿no? De configurar un estado de enemistad contra la vida y contra ciertas formas
si se quedan anquilosadas, ¿no? de la producción Sí. audiovisual. Sí, bueno, como decía, está atravesado por muchas autoras, muchos autores. Desde ya la idea del fósil es un poco una apropiación y una tergiversación, incluso, ¿no? Cuando trabajo, tomo algunos conceptos de otros autores o otras autoras, realmente tomo la libertad de reinterpretarlos o de malinterpretarlos incluso, ¿no? Muy libremente. La idea de fósil desde ya parte de Foucault, que es un autor que atraviesa mucho de la obra del que un autor del que no me puedo despegar demasiado, no dejo de encontrar muchas herramientas, digamos, para aplicarlas a esto. Y esta idea del fósil, desde ya muy ligada a la idea de la fragilidad, tiene que ver con esta idea de tomar a la imagen no como no en su poder, digamos, de capturar plenamente a las cosas, sino entenderlas en su diversidad, en sus contradicciones, abierta, digamos, a una suerte de constelación de sentidos, ¿no? De los cuales podamos construir otros posibles, otras posibilidades, ¿no? Desarmar de alguna forma lo que subyace debajo de todo esto es desarmar justamente ese poder conceptualizador de la imagen, ese poder objetualizante de la imagen para pensarla o para abrirla en esa multiplicidad, digamos, de posibilidades. Y en esa multiplicidad de posibilidades desde ya, o esa multiplicidad de posibilidades está atravesada por esta idea justamente de fragilidad, en tanto no hay una relación jerárquica entre quien hace imágenes y aquello de lo que hace imágenes, sino que esta apertura supone, digámoslo así, conceptos así muy utilizados dentro de esta tradición, digamos, occidental. Lo que se rompe, lo que se apunta es a romper esa jerarquía de sujeto y objeto, sino entender a ese vínculo del cual da cuentas la imagen, que eso me parece es uno de los puntos. La imagen da cuenta de un vínculo, no de una cosa. Cómo se trabaja ese vínculo, cómo se problematiza, digamos, ese vínculo en pos o en vistas a una idea igualitaria. Y esa igualdad es, como decías vos, el término de la vida precaria de Butler también. Sí, obviamente es una de las bases de ese texto o de estas ideas, encontrar ese fondo común, ¿no? Que es un fondo común donde todo se iguala. Sí, sí. Y en esa idea de igualación pensaba también que vos planteás también la idea, digamos, por un lado de fósil, de reapropiación, es decir, por un lado la idea de fósil como lo contrario a archivo, ¿no? Lo fósil como lo contrario a aquello que parecería que habla de algo específico. De todas formas, también lo citás a Derrida en su mal de archivo, es decir, toda imagen es archivo, es decir, toda imagen es un fósil. Y lo vinculás a cierta idea de entridad, ¿no? La idea de que la imagen siempre es un entre, también hay una también de, obviamente, legado godardiano. Sí, totalmente. Y pensaba en las imágenes contemporáneas, ¿no? Y sobre todo también poder pensar nuestro estatuto, nuestra cotidianidad pandémica y cierta idea de flujo, ¿no? Poder pensar, digamos, esa imagen que siempre se está dando, digo, y que siempre se está abriendo, o en tal caso, no siempre, sino es la apuesta, ¿no? En este caso, que se plantea el libro, digamos, y en el cual coincidimos como apuesta política, ética, en relación a las imágenes. ¿Cómo vincular eso con una suerte de devenir perpetuo de pantallas contemporáneas, que vale decir que estamos haciendo un llamado telefónico casi también como un gesto de difusión a la imagen perpetua e incluso también al vivo, ¿no? De hecho lo hemos comentado, me parece que ahí hay una apuesta en un punto que es cortar un poco el flujo de la imagen e incluso cortar el vivo,
cortar el Ujú. line. Sí. Bueno, pero ¿cómo pensás esta idea de la imagen en su Pero, estatuto de darse y este sí. continuo flujo perpetuo demoníaco que la pandemia en este caso Ujú. expresa de manera, ya estaba, pero que la expresa de manera catastrófica, Totalmente, digamos, ¿no? sí. Bueno, que ese me parece una de las preguntas fundamentales y tal vez sin respuesta, ¿no? Esto de cómo este problema de la imagen hoy es fundamental, ¿no? En tanto constituye un gran porcentaje de nuestra experiencia del mundo, la imagen. La imagen tiene una inserción brutal o violenta, no decidimos, ¿sabes? El momento ritualizado de ver una película, de ver una imagen. La imagen está, ¿no? La imagen está y la imagen no es inocente, la imagen constituye una idea de mundo. De ahí que parece esto una de las preguntas fundamentales hoy, incluso una pregunta que también da vueltas alrededor de esto es ¿para qué seguir haciendo imágenes o si es necesario seguir haciendo imágenes, ¿no? En este contexto, no estamos alimentando esta misma idea de mundo, esta composición muy ligada al capitalismo, al neoliberalismo, que tiene que ver con la constitución y el fortalecimiento de desigualdades. La imagen está pensada en estos ámbitos por los que circula, los ámbitos de las redes, que no son más que espacios privatizados, ¿no? Los vínculos están pensados desde ese lugar. Hay una cosa que me parece interesante en ese aspecto, cómo hoy nos pensamos, hacemos imágenes de nosotros mismos permanentemente hacia afuera, pero ese hacia afuera está marcado por una transacción económica. Se publica algo, se hace una imagen, se da a ver una imagen para recibir justamente un beneficio cuantitativo que tiene que ver cantidad de likes, cantidad de visitas. Es decir, toda la imagen está atravesada por esa mecánica, por esa lógica del neoliberalismo. Una de las preguntas hoy es ¿para qué? ¿No? ¿Para qué seguir? O si es válido, o dónde encontrar ese punto en que valga la pena hacer imagen, porque si la imagen, el cine o la imagen en todas sus dimensiones, si la imagen contribuye, digamos, a esto, tal vez haya que dejar de hacerlas. Tal vez la imagen deba apuntar, el hacer imágenes deba apuntar a un mundo que no necesite de estas imágenes. Hacer imagen, esto también muy de Derrida, de ir contra sí mismo, ¿no? Del archivo, de la imagen. Tal vez haya que apuntar a eso, pero bueno, ya como un método, como una forma, como una propuesta productiva, hacerlas para dejar de hacerlas. O sea, me parece que hay preguntas ahí en relación a esto, ¿no? La imagen ha cobrado nuestra contemporaneidad y, como decías, más en esta circunstancia de la pandemia, ha cobrado, tiene un rol fundamental en nuestra vida que no es un rol que apunte, justamente que piense un mundo igualitario, una vida más digna, ¿no? Sino que está fortaleciendo todo lo contrario, fortaleciendo diferencias y jerarquías. Esa es un poco la pregunta, ¿no? La pregunta que moviliza, ¿para qué? ¿No? ¿Cómo encontramos esta justificación del seguir haciendo imágenes? ¿Dónde encontramos esta potencia justamente de la imagen para abrir, para pensar otras posibilidades? Que tal vez es ese también un lugar que hay que pensar para la imagen, no para afirmar. Creo que es también una de las cosas que da vuelta en relación al libro, quitarle ese poder afirmativo, conceptualizador, tematizante, sino que abra las posibilidades de pensar otros mundos, otras vidas, que es una de las restricciones más grandes que tenemos. No dejamos de pensar en posibilidades dentro de un mismo sistema que es criminal, ¿no? Creo que el cine tiene que plantear esas preguntas o abrir las posibilidades de pensar en otras cosas, no afirmarlas tampoco, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y hay una palabra que mencionaste, que es la idea de ritual, ¿no? Uh-huh. Que de alguna manera es lo contrario a la idea de continuum, digamos, ¿no? Uh-huh. El ritual es un espacio-tiempo determinado, incluso del orden de lo sagrado, Uh-huh. que el cine tuvo y tiene, también bajo las formas del cliché, digamos, y bajo la lógica del espectáculo. De allí me parece muy potente no solamente tu obra en general, sino también lo propuesto en este libro, en torno al hacer para que la imagen se deshaga,
digamos, ¿no? Mm. Se deshaga menos de esa propia lógica y que aparezca algo en el sentido novedoso, ¿no? Que aparezca otra cosa. Ujú. Hay un gesto allí, no solamente de pregunta, qué hacer, sino o para qué hacer imágenes, sino hay un gesto, si se quiere, perdón por el poco, pero Sí. proactivo, de proponer imágenes que se desdigan así, que entren en guerra, en combate consigo mismas, ¿no? Y en ese marco me parece que hay allí esta idea de lo ritualístico, que es justamente cómo reauratizar la imagen en tiempos contemporáneos, y hay una propuesta que está llevando adelante vos incluso con el grupo ARIA, ¿no? Ujú. Sí, sí. Que es la de las correspondencias, ¿no? Entonces, Sí. pensar la idea de ritual y pensar la idea de carta, Ujú. ¿no? Como un modo moderno, moderno, digo, Ujú. repensar la modernidad, pero en el marco de un acotamiento temporal, espacial, un dirigirse a un otro, digo, hay toda una suerte de restituciones auratizadoras, ¿no? Ujú. Que rompen un poco, creo yo, ¿no? Esa lógica de flujo, ¿no? Ujú. Sí, y también este asunto de las videocartas, configura también hoy otro problema u otro desafío. Podemos pensar esta idea de las videocartas en el espacio, digamos, de la imagen, o el espacio autobiográfico de la imagen, o el espacio autorreferencial de la imagen, autorretratos, videocartas, diarios personales. A mí me parece un terreno siempre muy rico, digamos, en toda la tradición del cine experimental y el cine documental, porque es ahí ese lugar donde uno se piensa en relación a la imagen y uno piensa la imagen como relación con los demás, con las demás, ¿no? Ahí me parece que hay un volcarse de la imagen sobre sí misma donde es necesario pensarla. No es necesario pensarse uno mismo, pensar el vínculo con los otros a través de la imagen, pensar que el problema de la imagen es esta relación con los otros. Ahora, en esta contemporaneidad también esto supone otro problema, porque hay, de las formas que sea, ¿no? Hay una enorme proliferación de este tipo de trabajos autorreferenciales, videocartas, autorretratos, posteos en internet, donde no dejan de ser, en redes sociales, donde no dejan de ser un autorretrato continuo. Digo, este gesto también pierde o ha perdido, creo, una carga, digamos, una potencia política que puede haber tenido en algún momento. Si en los 50 o en los 60 el cine experimental se abocaba sobre la imagen del sí mismo, de sí misma, sobre el cotidiano, estaba reivindicando una imagen que no era digna de aparecer en la imagen espectacular del cine, y ahí había un gesto político, decir esto, los vi destacar también, en los que habitualmente no tenemos palabra. Hoy eso ya es convertido en la regla, digamos, en ese momento era una excepción, y eso hacía aparecer un gesto político de reivindicación. Hoy es la regla, hoy no es la excepción. Entonces el trabajo también es otro, las preguntas también son otras, porque esa reivindicación de lo banal, de lo trivial, ¿no? Del cotidiano, de la intimidad, en cierto momento, tenía ese carácter político de reivindicación porque era una excepción, esto que vos decías, esa cosa ritual, esa excepción, esa discontinuidad, esa excepción, justamente, hoy es la regla, hoy no es la excepción. Entonces, ¿qué hacemos hoy con eso? Me parece que ahí siempre hay una pregunta, pero las preguntas cambian. Hoy hay que buscar a ver cómo devolverle a esto, porque ya el gesto por sí mismo no tiene esa carga, esas connotaciones que tenía hace unos cuantos años. Hoy las preguntas hay que hacerlas tal vez desde otro lugar, ¿no? Cómo no entrar en ese circuito de banalización de lo banal, cómo devolverle a este rescate de lo trivial, de lo ordinario, de lo infraordinario, cómo devolverle un valor, un trabajo político a esto. Sí, No sé cómo es, ¿no? Pero sí. digo, es una de las preguntas hoy. Sí, sin duda. Por eso me interesaba el trabajo de ustedes, pues es un trabajo incluso de una grupalidad. Digo, ¿no? Hay una Ujú. suerte de trabajo entre lo personal y lo colectivo, que incluso me remite a una de las últimas referencias que haces en tu libro, que es la idea del cuidado mutuo. Digo, ¿no? Ujú. También ahí me pareció como premonitorio tu libro, cuando no Ujú. solamente habla de la vida dañada y la fragilidad, sino una suerte de apelación, de exhortación
al cuidado mutuo, digamos, ¿no? ¿Qué rol tienen las imágenes y la construcción simbólica, digo, Uh-huh. en ese cuidado mutuo y que no sea, como vos decís, un trampolín de expresión de un yo en estado de Uh-huh. pseudo fragilidad vanagloriada de sí, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, y hay algo, me parece también muy interesante que decís en un momento, que parece que se asocia a esta idea de una especie de estado permanente de batalla, ¿no? Uh-huh. Con aquello que se endurece, ¿no? Con Uh-huh. aquello que deviene cliché, que es la idea de un Uh-huh. juego entre la apropiación y la expropiación, ¿no? Uh-huh. Te leo un pasaje, Sí. perdón si esto suena como muy violento, ¿no? De repente te leo pasajes tuyos y vos tenés que hablar sobre eso. pero me parece que digo, varias cosas que iba anotando, me parece que me van como iluminando la conversa hacia ciertos lugares. Que hablas de una suerte de práctica saqueadora, ¿no? Que me parece muy interesante la idea del saqueo Uh-huh. como práctica. Y el saqueo es eso, Uh-huh. es ese estado de alerta de aquello que empieza a ser capturado por distintos dispositivos, ¿no? En este caso, como decís, Uh-huh. el relato del yo pasa a ser una captura, bueno, hay que saquearlo, bueno, ¿cómo se lo saquea? ¿No? Y en un momento Uh-huh. decís, la acción inaugural que hace el archivo emitir una primera palabra más allá del confín de las semejanzas, la transformación insurgente del acto representativo, supuesto en la práctica de la expropiación, el hecho de Uh-huh. recusar del derecho a generar imágenes propias del mundo para saquear del conjunto ya existente y así ponerlo en perspectiva, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, ahí estoy refiriendo más puntualmente al uso de imágenes ajenas, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esta pregunta de la que hablábamos antes. ¿Para qué seguir haciendo imágenes? En todo caso, hay tantas imágenes, ¿no? Hay tantas imágenes circulando, no es también un momento o no es válido o legítimo o productivo, que no es la palabra, detenerse, mirar lo que está hecho y reflexionar sobre lo que está hecho, quitarles justamente ese poder a las imágenes, ese poder documental o testimonial, por decirlo de algún modo, ese poder supuesto en el cine de dar cuentas plenamente de una cosa, o sea, y desarmarlas, ¿no? Quitarles de alguna ese poder y abrirlos otra vez a otros posibles, devolverle a la imagen, como alguien lo ha dicho, ¿no? Quitarle el poder y devolverle la potencia que tiene, potencia como posibilidad, potencia abierta que todavía no cristalizó en una cosa determinada, que no cristalizó una cosa determinada, sino que ahora se abre a otra posibilidad. De esto se trata un poco, creo, esa idea, ¿no? De detenerse, mirar un poco todo lo que circula, que es mucho, ¿no? Y desarmarla, ¿no? Eso es, sí, es como un estado de guerra permanente por la presencia que tienen las imágenes, por la omnipresencia, la brutalidad con las cuales se nos impone de alguna forma la imagen, que siempre supone ya una previa interpretación del mundo, digamos, ¿no? Así que parar y desarmar todo eso, me parece. Sí, 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 sí. Y bueno, y la palabra expropiación que también se reactualiza de manera dramática incorporada a un acervo que debemos agitar. Así que también celebrando esa idea de saqueo y de expropiación, que me parece que también tiene que ver con una suerte de referencia a una propiedad o a un propio previo, ¿no? Digo, pensar también la idea de acumulación originaria, la idea de expropiación, es volver a un propio que tiene que ver con, no sé, con la memoria del pueblo, digamos, de lo popular que se configura allí, digamos, ¿no? Sí, y mira, ahí hay una idea interesante de Agamben en relación a esto de lo inapropiable, ¿no? Volver a las cosas o pensar la relación con las cosas como una relación con lo inapropiable. Parece que también esa idea que no está ahí, o está de otro modo dando vueltas en el libro, pero que tiene que ver con esta, con quitarle, arrancárselas a quienes las utilizaron, ¿no?
a quienes la utilizan con fines específicos para pensar en la relación con el mundo, con los otros, con las otras, como una relación, esto con lo vínculo, con lo inapropiable, que lo inapropiable es tanto lo que es propio como lo que no es propio, ¿no? Ahí está, hay un punto de tensión en la idea de ese inapropiable en la que conviven las dos cosas, pero no se impone una por sobre la otra. El paisaje como lo inapropiable, el cuerpo como lo inapropiable, eso que parece el lenguaje, eso que parece lo más propio, pero que a su vez es lo más ajeno. Parece algo de reincorporar, digamos, la imagen a esa lógica de ese vínculo, no el vínculo de la apropiación, ¿no? De la apropiación de las cosas, de la apropiación del mundo, sino justamente expropiarlas, ¿no? Para volverlas inapropiables. Sí, sí, sí. Bueno, sí, la verdad que muy sugestivo, no solamente ver tu producción visual, leerte, sino también conversar con vos. Por un lado agradecerte, no solo esta conversación, sino bueno, tu producción en general, y no sé si te queda algo allí, bueno, todo queda allí por decir, todo, lo mejor siempre queda por decir, de ser un gran compañero, pero bueno, en principio entiendo que también esta es una de las, ya hemos tenido algún encuentro por allí en Rosario, así que estimo que esto también será uno de los mojones de otras conversas, así que bueno, por mi parte Gustavo te agradezco mucho, y bueno, me quedo mucho con esta idea del cuidado mutuo, ¿no? Para poder... Me parece sí una de las ideas como fundamentales desde ya como horizonte. A mí también esto sí, por ahí me interesa, claro, hay cosas que vos decías que son como manifiestas, hay cosas que son como muy afirmativas, pero desde ya que parten de problemas, imposibilidades, incapacidades propias también, quiero decir. Yo no sé cómo es eso, eso es lo que a mí me conmueve, cómo yo haría eso, ¿no? ¿Cómo uno tiene que apuntar a eso? Este tipo de cosas, el cuidado mutuo, digo, pensar la imagen con ese horizonte, me parece fundamental. Yo no lo sé, para empezar, no sé cómo es. Digo, es también la duda o esta incapacidad que marca, me parece un poco el estado actual de cosas, ¿no? Vínculos o relaciones que no se pueden sostener de forma igualitaria, que no se puede sostener, digamos, un cuidado mutuo porque los vínculos están marcados por las jerarquías, ¿no? Por emplazamientos determinados que cada uno ubica por sobre, digamos, los demás o las demás. Si el cine sirve para algo, a mí me parece que es esto, ¿no? Para repensar eso con ese horizonte. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, Gustavo, te mando un fuerte abrazo, y a cuidarse. Muchísimas gracias, bueno, a todo el equipo, digamos, que se haya dado esto en este momento nuevamente, es una felicidad enorme. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes, abrazo grande y también cuídense. Dale. Abrazo grande. Abrazo.